Hola a todos, yo soy Carolina Muñoz y en este video te quiero hablar de la fractura al interior de la Iglesia Católica chilena, cómo se produjo y cuáles fueron sus principales causas. La transformación de la identidad católica en la Iglesia chilena se produjo entre los años 1953 a 1959, época en la cual el cardenal Sebastiano Bayo ocupó el cargo de nuncio apostólico en la Iglesia Católica chilena. A Sebastiano Bayo no solamente se le atribuyeron manejos políticos poco transparentes, sino también vínculos directos con la logia Propaganda Due, o P2, una organización que operaba al interior del Vaticano y cuyos miembros ocupaban cargos estratégicos. Sebastiano Bayo hizo muchos nombramientos episcopales bastante cuestionados, pues no solamente estuvo en Chile, sino que además en otros países de Latinoamérica. Y también se le atribuye la muerte de Juan Pablo I, aunque sea de una manera indirecta. Lo que se dice es que Juan Pablo I habría discutido con Sebastiano Bayo y esa acalorada discusión la habría acarreado el posterior paro cardíaco del cual falleció. En Chile, su legado más problemático fue el nombrar al sacerdote Raúl Silva Enríquez como obispo de Valparaíso, una situación que trajo bastante controversia ahí en Valparaíso porque nunca se había nombrado a alguien que no fuera diocesano. Sin embargo, la peor parte viene cuando lo nombran arzobispo de Santiago, cargo que ocupó desde 1961 hasta 1983. Durante todo este periodo ingresaron al país cientos de sacerdotes adherentes a la teología de la liberación y fueron ubicados estratégicamente en la circunvalación Américo Vespucio. Todas esas parroquias quedaron cooptadas con este tipo de sacerdotes obreros, y en ellas se impartió una catequesis llamada comunidades de base, en donde derechamente se hablaba de política a favor del comunismo y la lucha de clases. Y en este punto es donde aparece la información más triste de todas, por lo menos para mí fue la que más me impactó. El Partido Comunista y el gobierno militar coinciden en que el problema está al interior de la Iglesia Católica. Una situación bastante impactante porque estos dos grupos tan disímiles no podían estar de acuerdo en algo. El sacerdote obrero Mariano Puga reveló que fueron más de 200 sacerdotes y religiosas las que colaboraron directamente con el Partido Comunista en contra del gobierno militar. Al día siguiente del atentado, Pinochet llegó hasta La Moneda. Sé que muchos políticos también sabían de estas cosas. Y algunos sacerdotes también sabían de estas cosas. Pero ahora, cada uno a su puesto. Y vamos a principiar ahora efectivamente a hacer la guerra. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor secretario. El cardenal Raúl Silva Enríquez tenía una marcada agenda política en desmedro del pastoreo de su iglesia. Y esto, por supuesto, causó muchísimo daño al interior de la iglesia y generó una fractura entre los sacerdotes que eran afines a la sana doctrina y los sacerdotes afines a la teología de la liberación. Un episodio verdaderamente triste, pues muchos sacerdotes chilenos fueron perseguidos realmente y obligados a ser desterrados producto de la obediencia que los clérigos le deben a sus jerarquías. Y esto fue lo que silenció las voces de los verdaderos pastores de la Iglesia Católica chilena. Fue en ese contexto que 3 sacerdotes de sana doctrina, muy buenos sacerdotes, se encontraban
en Quilpué y comenzaron a enterarse de las apariciones de Peñablanca. Estos 3 sacerdotes, el transfigurista Guido Bertolino, el diocesano Luis Fernández Carnero y el jesuita Miguel Contardo Egaña, fueron los principales sacerdotes que apoyaron la aparición mariana y los cuales eran creídos y respetados en sus propias comunidades. Esta es la triste razón por la cual las apariciones de Peñablanca no eran aceptadas por la Iglesia. En numerosas oportunidades que el obispo de Valparaíso, Francisco de Borja Valenzuela Ríos, conversó con algunos laicos, expresó que él no creía ni siquiera en las apariciones de Fátima y que por lo tanto estas apariciones para él eran un tema ridículo y algo sin importancia, que se utilizó para culpar al gobierno de maniobra distractiva, lo cual francamente no tiene ningún asidero, pero que la prensa le dio bastante pie. Por todo esto, no sorprende que estas apariciones no solamente no hayan sido probadas, sino que además están rechazadas debido a las duras palabras que nuestra Madre Santísima les dirigió a la Iglesia Católica chilena. Los sacerdotes ministros de mi Hijo, por su impiedad de celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. Bueno, finalmente quisiera invitarte a entender lo que pasó en la Iglesia Católica chilena y por qué pasamos de una iglesia de buenos pastores a una iglesia en la cual los propios laicos queman y destruyen. Fue el final de un día violento en el centro de Santiago. El Cristo de la Iglesia de la Gratitud Nacional terminó destruido por encapuchados tras el término de una nueva marcha por la educación. Esto no fue casual, es síntoma de una descomposición que viene desde hace mucho tiempo. Por eso te invito a que reces por todos los sacerdotes, por los sacerdotes buenos para que Dios los proteja, por los sacerdotes malos para que el Señor tenga misericordia y los convierta, y por los futuros sacerdotes para que sean generosos y se acerquen a la Iglesia Católica. Muchas gracias.